El exterior es un termómetro de lo que tú eres y de lo que tú reconoces que eres. Entonces, si tú reconoces que te pones en una báscula y no tienes valor, pues ¿qué es lo que vas a producir? Pues produces poco valor, o a lo mejor produces mucho, pero ¿qué va a suceder? Que el subconsciente, como ha interpretado que tú no tienes valor para ti misma, pues va a hacer que boicotees esa entrada de dinero. A mí, yo con lo que vivo, con lo que produzco, ya tengo suficiente, ¿vale? Mientras tenga para comer, dormir y pagar mis mini caprichos, ya tengo suficiente. Pero es que hay que entender que a un nivel muy profundo, muy profundo, muy profundo, hay un miedo a que llegue una cantidad de dinero importante y active lo oscuro que hay en uno. Intentar también actuar o vivir en oposición a tu sistema familiar tampoco resuelve nada, porque vas a estar en oposición durante un tiempo y te va a ir la mar de bien, pero el árbol por sí mismo pide el equilibrio. Bueno, vamos a empezar entonces, Marta querida, con un viaje a través de tu vida, de tu trayectoria, de tu carrera. Y has comenzado tu vida con él escribiendo el manual de supervivencia, ¿no? Por ahí escuchamos, cuando todo se derrumba, ahí realmente conocemos nuestra propia fuerza. ¿Es así? Sí, realmente ese libro lo escribí independientemente de las circunstancias de ese presente, Sí. por la trayectoria que había vivido durante la adolescencia, sobre todo, en el que de alguna manera la sociedad, la familia, nos quiere, desde todos, desde el corazón, desde el amor, nos quiere limitar, nos quiere condicionar, y entonces nosotros, para complacer, para seguir perteneciendo a, para no hacer enfadar a los mayores, pues aceptamos esas condiciones o estas sugerencias o estas líneas que tenemos que vivir, pero claro, llega un momento que te das cuenta de que no eres fiel a tú misma. Entonces, cuando ya empiezas en ese punto de olvidarte de quién eres, de no seguir a tu corazón, de siempre escuchar la aprobación de los demás, los gestos de los demás, las muecas de los demás, y te pierdes. Te pierdes hasta que llega un momento en que estás solo, que se derrumba tu mundo, que dices esto no es lo que esperaba, y entonces tienes que rebobinar y decir, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo me perdí? Entonces, el manual de supervivencia es un resumen de mi propia experiencia, sobre todo de mi adolescencia, sí, y la primera etapa de la juventud, en la que, por ignorancia, porque hay programas inconscientes, porque no hay conocimiento, no hay conciencia, no hay recursos emocionales, pues lo que priorizas es el bienestar de los demás antes del tuyo. Entonces, el manual me ayudó a plasmar, y es una llamada sobre todo a los jóvenes, ¿no?, que de alguna manera hoy en día lo tienen mucho peor, ¿no?, porque están las redes sociales, tanta información, la inteligencia artificial, sí, y de alguna manera nos podemos pensar que somos potentes y que podemos con todo, pero por otro lado hay un sentimiento de incapacidad, de autolimitación, impuesta por el exterior o porque yo mismo me la impongo. Entonces el manual es una invitación oye, todos tenemos el poder de decidir cómo, sí, deseamos vivir nuestro presente, con equivocaciones o no, pero al fin y al cabo es nuestra vida. Seguramente. Como decía la canción de Frank Sinatra, ¿no?, de My Way, pues al fin y al cabo hice lo que pude. Es así, ¿eh? Bueno, después llega también durante tu vida lo que es tú eres yo, ¿no? Empezamos a ver el espejo, ¿no?, a ver las proyecciones, a darle un poco de sentido a eso que vemos en el exterior. El tú eres yo me pareció inevitable escribirlo, porque durante todos mis años de carrera como bailarina, que tuve muchos compañeros de baile, afortunadamente, digo afortunadamente porque cada cambio me supuso un aprendizaje y una evolución. Y se repetían algunos patrones, siendo personas tan diferentes, inclusive de culturas diferentes, pero siempre había unos patrones que se repetían, y allí me puse a investigar qué sucede que atraigo a un tipo de persona con unas ciertas maneras de comportarse que a mí me activan lo peor de mí. Entonces, sí que la verdad que lo hice bien, en el sentido de que nunca puse la culpa en el exterior, porque en ese momento la palabra culpa era importante, sino que dije, algo tiene que haber en mí de que yo atraigo a este tipo de personajes, y de verdad que todos geniales, porque con todos hice una buena carrera, ¿de acuerdo? Pero de alguna manera activaban partes oscuras de mí.
Entonces, gracias a esto me puse a investigar, a entender de metafísica y a practicar en mí misma qué me está mostrando este compañero de mí que yo aún no he descubierto, qué me está mostrando de mí que yo no soporto en mí. Y fue un trabajo de humildad, porque hay que ser humilde para trabajar con uno mismo. ¿Vale? Queremos estar bien con el exterior, pero no lo vas a conseguir si no estás bien contigo misma. Y hubo un momento de esa etapa en que a través de un compañero de baile yo sentía que estaba en el infierno. Sentía que estaba en el infierno, claro que coincidía con un segundo divorcio, con una desubicación a nivel emocional, personal muy grande, pero el reconocer que estaba viviendo el infierno, digo, es que he manifestado el infierno mental que estoy viviendo, y en ese momento tampoco tenía tantos recursos. Ya había despertado, ya había hecho un despertar importante, pero claro, la vida te trae momentos en los que tú tienes que practicar lo aprendido. Y allí fue una prueba. Pues ahora pues practica, integra todo lo que crees que has aprendido, listilla. Y esto me ayudó muchísimo a después a poner límites, porque no nos gustan los límites, pero a veces hay que poner límites a situaciones, a actos que hacen los demás que de alguna manera pueden ir en contra de nuestra integridad. Entonces, si has aprendido la lección, va a ser fácil poner límites. Si no has aprendido la lección, tú puedes huir, puedes despejar a este personaje, pero te va a venir el sustituto. Claro. Entonces, cuando hice ese paso, ya después pues, vino otra pareja de baile con la que ya todo fue mucho más fluido, pero aún así las parejas de baile, porque no tenía pareja a nivel personal, pues eran una oportunidad para yo evolucionar. Es decir, bueno, pues estas iras que salen, que dices, ¿y de dónde ha salido esto? Sí. O unos ataques de celos cuando no es mi pareja, o estas olas de soledad aún estando en un pabellón bailando con 1000 personas. Todo esto que me mostraba el exterior de mí me ayudó muchísimo a entender los espejos, que por cierto, pues ahora ya se cumplen 10 años del tú eres yo, sí. Y seguimos aprendiendo de nuestras parejas, de nuestros hijos, del exterior. Es un continuo aprendizaje, es un día a día, ¿no? Total, porque si realmente te comprometes a evolucionar, tienes que estar en modo observador el máximo de tiempo posible para entender que el otro no está siendo así para molestarte, está siendo así porque te está proyectando algo que está en tu mente y de la cual eres correspondiente con esta persona. Y si no asumes esta responsabilidad, condenas a la otra persona a siempre estar haciendo lo mismo contigo y tú vas a hacer lo mismo con esta persona. Entonces, cuando entiendes un poquito, ya te digo, no hace falta ser un experto, entonces le encuentras el sentido a lo que has vivido, a lo que estás viviendo, y puedes decir, ah, vale, esto no, ya lo aprendí y ya no necesito la experiencia de. Claro. Si necesitas o necesitamos darle por ahí un tip, un consejo a la gente para reconocer esto, ¿qué le darías? ¿Qué les dirías? Que todo lo que está sucediendo con sus parejas, con sus hijos, con sus padres, no es nada personal, es el subconsciente de uno mismo que está proyectando en el exterior un mensaje. Entonces, si este mensaje lo queremos descubrir, va a llegar la información. Si este mensaje no decidimos descubrirlo porque seguimos diciendo que el exterior es el responsable de lo que yo estoy sintiendo, lo seguiremos viviendo. ¿Y qué sucede? Pues que si lo sigo viviendo voy a ser víctima de esa situación. Y me voy a sentir debilitada y me voy a sentir limitada en algunos aspectos de mi vida. Aunque no somos limitados para nada, ¿no? No, para nada, para nada. Todo, ¿no? Todo es una percepción, al fin y al cabo, es como lo percibimos, y se entiende que percibimos en base a nuestra cultura, a nuestros traumas, a lo que no hemos solucionado, a la culpa que tenemos, a las creencias, evidentemente, limitantes que vienen de nuestra sociedad, cultura transgeneracional, política, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo es un juego y podemos jugar a deslimitarlos. Claro, totalmente. Bueno, Marta, siempre mencionas que dentro de los grandes recursos que has usado en este camino, ¿no?, de evolución personal, obviamente el curso de milagros es el que ocupa un rol fundamental, y a partir de esto has escrito Decide de nuevo. Sí, escribir el Decide de nuevo fue un ciclo de mi vida muy cortito, porque escribí el libro, bueno, todos los libros los escribo aparentemente como muy rápidos, ¿no?, en el tiempo lineal, pero era, ¿cómo explicar?
un impulso de plasmar lo que yo interpreto que es el curso, desde aquí, no mi yo personaje, sino ese yo más intuitivo que está dentro de nuestra almita, Sí. interpreta el curso para que sea efectivo, porque el curso si no se entiende, pues no es efectivo. Claro. Y además uno entiende, o sea, deduce que está perdiendo el tiempo porque no lo comprende, y se siente limitado con el curso, Sí. pero justamente el curso te lleva a una mente totalmente ilimitada. Sí que es verdad, no vamos a engañar, que primero hay que hacer una limpieza. Si la casa está sucia, Claro. no pretendas que tu casa se convierta en cuántica. Si la casa está sucia, está limitada por esa suciedad. Y la suciedad y los límites son las creencias, como decíamos, los miedos, la culpa, las suposiciones y sobre todo los juicios que hacemos por defecto. Por defecto juzgamos, solo abrir los ojos cuando nos despertamos por la mañana, ya juzgamos, interpretamos, opinamos, y todo esto es una distracción muy grande. Entonces el curso para mí fue un bálsamo para mi alma, de decir, vale, es que esto va de esto, esto va de ir hacia adentro un poquito más de lo que ya estaba, comprender, darle un sentido a esta experiencia, porque no siempre encontramos un sentido a lo que estamos viviendo. Claro. A veces podemos estar viviendo como zombies. Y nos dejamos llevar, ¿no?, por la inercia de las horas, del día, del trabajo, de la familia, pero esto no es vida, esto es ser un zombie. Entonces, sobrevivir, ¿no? Apenas. Exacto, exacto. Y sobre todo, pues vivir de esta manera vacía. Claro. Vacía, y uno se siente vacío porque no entiende quién es, y se siente vacío porque no ha recordado el para qué está viviendo esta experiencia. Entonces el curso me dio estas respuestas, que tantas otras filosofías me habían dado pastillas, me habían dado como, venga, va, tira un poquito hacia adelante, pero no era la certeza. Y con el curso tengo la certeza. Seguramente. Y esto es un gran aporte a la gente, que como tú dices, a veces resulta un poco difícil entenderlo, ¿no? Y en Decide de Nuevo has logrado bajarlo, digamos, ¿no?, a toda esa filosofía, hacerla entendible para cualquier persona, ¿no? Sí. Y también cuentas con formaciones en tu página web también, donde la gente puede inscribirse y verlo a estas lecciones de manera mucho más amena y muy bien explicada, ¿no? Claro, porque con el curso podríamos tener el error de convertirnos en lectores de un curso de milagros, claro, pero un lector de un curso de milagros no siempre es un buen estudiante del curso de milagros. El estudiante es el que practica lo que está leyendo, aún no sabiendo muy bien, pero habrá que practicar lo que está diciendo. Y también es verdad que el curso no explica el cómo. El cómo hacer el perdón, cómo hacer la expiación, cómo hacer los recursos que nos propone. Entonces con el Decide de Nuevo pues plasmé esos cómo que yo sentí cuando yo estudiaba el curso. Claro. Y bueno, la verdad que me alegra un montón que haya tantas miles de personas que el Decide de Nuevo les ha ayudado. Y ahora ya que está en versión Kindle, pues llega a esos países que aún no ha llegado en papel. Entonces no es una excusa, y entonces animo a los lectores del curso de milagros, a los estudiantes de hace tantos años, que lleven el curso a otro nivel, que lo puedan practicar, que puedan sentir que realmente son apóstoles del curso. Es así. Y lo que buscamos también a través del curso, bueno, es cambiar la percepción, ¿no?, de lo que estamos viviendo, y con el fin de llegar hacia la paz, ¿no?, que es nuestra prioridad. Claro. Y es el próximo libro también. Claro, porque como decíamos antes, con el Tú eres yo, y aprendes un poquitín de metafísica, y el curso, que es metafísica en estado puro, ya no es suficiente el tema de saber interpretar lo que me dice el exterior, es qué hago conmigo misma a través de esa interpretación. Y lo único que puedo hacer es practicar el perdón a unos niveles muy profundos a los que la parte consciente de nuestra mente no puede llegar. Por eso en el Prioridad Tu Paz se explica el protocolo de la psicoterapia del curso de milagros, que es el gran recurso para vaciar esa cocina que tenemos en nuestra mente, que es una cocina que está llena de alimentos y de todo, pero que están caducados. Y la psicoterapia del curso de milagros nos ayuda a ir a esa cocina, vaciarla, para decidir empezar a cocinar de nuevo, con otros ingredientes, con los ingredientes que nos propone el espíritu,
para vivir una vida en presencia. Claro. El punto de la abundancia es otro tema, ¿no? A veces, ¿cómo la interpretas la abundancia? Porque muchas veces, o en este tiempo, la gente la relaciona solamente con lo que es el punto de vista económico. ¿Cómo definirías la abundancia y qué te llevó a escribir este libro también, que propone obviamente mucho trabajo y hace mucho trabajo práctico, ¿no? Pues como muy bien dices, la mayoría de las personas relacionan la abundancia con un tema económico, Sí. de recursos económicos, de producir de una manera elevada, efectiva y que se pueda disfrutar de todo esto. Y todos en alguna área, en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa de nuestra vida, vivimos un sentimiento de carencia. Sí. Bien económica, carencia de salud, carencia de relaciones, carencia de lo que sea. Entonces, pues claro, yo evidentemente también pasé ese ciclo de carencia que coincidió evidentemente con mi segundo divorcio y después al cabo de unos años coincidió en el que yo dejé de bailar y cerré la escuela de baile pues para empezar a compartir todo este mensaje. O sea, sí que pude experimentar esa aparente limitación que me podía dar la experiencia de no dinero o de no producción suficiente, Sí. pero cuando ya tienes esta conciencia te das cuenta de que es una apariencia, porque el dinero, aunque llegó un poquito después, no cambió mi ser, no cambió mi manera de desarrollarme, no cambió mi manera de hacer o deshacer. Sí que es verdad que el dinero facilita el movimiento y el cómo tú deseas vivir tu experiencia vital, pero no debe condicionar mi reconocimiento del poder de quien soy. Entonces, por experiencia propia, sí que es verdad que también estudié y busqué en mi subconsciente esas memorias de no merecimiento, esas memorias de no darse el permiso de disfrutar, porque ¿cómo voy a disfrutar de la vida cuando hay otras personas de mi familia que a lo mejor no pueden, por ejemplo, ¿no? O cómo voy a honrar este dinero que llega de algo que me gusta, cuando hay tantas personas que trabajan en fábricas de 10, 12 horas por unos salarios básicos y miserables, ¿no? O sea, eran creencias que vienen evidentemente del inconsciente colectivo que tuve que ir superando. Y fue un viaje muy bonito, ¿no? Porque en la medida en que fue entrando otra vez el dinero, o sea, no cambiaba nada en mí, sino que simplemente me corroboraba el quien yo soy, porque como hablábamos del tú eres yo, ¿no? El exterior es un termómetro de lo que tú eres y de lo que tú reconoces que eres. Entonces, si tú reconoces que te pones en una báscula y no tienes valor, pues ¿qué es lo que vas a producir? Pues produces poco valor, o a lo mejor produces mucho, pero ¿qué va a suceder? Que el subconsciente, como ha interpretado que tú no tienes valor para ti misma, pues va a hacer que boicotees esa entrada de dinero y se pierda pues por accidentes, por cuestiones domésticas, o lo dejas y no te lo devuelven. Entonces, el exterior siempre es un termómetro perfecto de cómo tú estás vibrando. ¿Vale? Y si tú estás vibrando en una frecuencia elevada, lo más natural es que tu vida esté en armonía en todos los sentidos, en armonía mental, emocional, física, evidentemente, y lo puedas tocar en el exterior. Tus relaciones con los hijos son sanas, con los padres, las relaciones que atraes son relaciones conscientes, y esto es una vida de abundancia. No únicamente es el dinero. O sea, el dinero simplemente amplía lo que tú reconoces en ti. Y si tú reconoces en ti que eres un ser bajo, vil, esto es lo que va a hacer el dinero. Vas a atraer probablemente mucho dinero porque tienes las capacidades, tienes los conocimientos, tienes técnicas, tienes inteligencia, pero de alguna manera va a aumentar lo oscuro que hay en ti. Y que esto también es muy importante porque a un nivel inconsciente hay personas que dicen, no, a mí yo con lo que vivo, con lo que produzco ya tengo suficiente, ¿vale? Mientras tenga para comer, dormir y pagar mis mini caprichos, ya tengo suficiente. Pero es que hay que entender que a un nivel muy profundo, muy profundo, muy profundo, hay un miedo a que llegue una cantidad de dinero importante y active lo oscuro que hay en uno. ¿Vale? Es una opción que el dinero, que representa el poder,
¿vale? Pero al fin y al cabo es energía. Sí. Es la opción de que el dinero active lo oscuro en ti, pero si es que tú reconoces lo oscuro, pero si tú reconoces la luz que hay en ti, es lo que va a hacer el dinero. Claro, tal cual. Bueno, Marta, recién nos decías de que precisamente al ver el tema de la abundancia has logrado reconocer ciertos patrones, ¿no?, ancestrales que que te estaban limitando en ese momento, ¿no? Y acá viene también lo que es el árbol transgeneracional, la importancia de saber de dónde venimos, ¿no?, de quiénes somos y cómo influye nuestra historia familiar a nuestra vida actual, ¿no? Claro, porque, mire, yo entiendo que hay personas que pueden decir, no, esto son tonterías, ya, pero tú perteneces a un sistema familiar, quieras o no quieras. Te guste o no te guste, tú vienes de un papá y de una mamá y punto, ¿de acuerdo? Y aunque reneguemos de nuestro sistema familiar, hay unas lealtades inconscientes muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes que nos persiguen. Tú te puedes ir a Honolulu, te puedes ir al sur de África, te puedes ir a Australia, pero tu sistema familiar te persigue. ¿De acuerdo? Y intentar también actuar o vivir en oposición a tu sistema familiar tampoco resuelve nada, porque vas a estar en oposición durante un tiempo y te va a ir la mar de bien, pero el árbol por sí mismo pide el equilibrio. Entonces el árbol a mí también me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo con el tema del no merecimiento, del sentir que vas en contra de la lealtad familiar porque todos se dedican a lo mismo y tú sales de ese patrón de no querer vivir la experiencia que viven los demás. Esto fue una decisión que cuando la tomé, pues después con el tiempo te das cuenta, fíjate, tomé esa decisión de no seguir el patrón familiar, el negocio familiar, de ser la primera oveja negra que se sale en ese momento, que tengo claro que no es negra, No. tengo claro que es una oveja blanca, pero luego inconscientemente atraes un castigo, porque sientes que no eres leal y que puedes no pertenecer a tu sistema familiar. Y eso es lo que permite la supervivencia, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, estar en paz con mi árbol, honrarlos, pedir su bendición para mi camino y bendecirlos yo por todo lo que me habían mostrado, fue también un antes y un después. Que todo coincidió en el mismo momento, ¿no? Todo fue un ciclo de mi vida bomba, ¿no? Sí. Que tenía que ser o todo o nada, ¿sabes? Así hay gente que dice, no, yo voy haciendo poco a poco, ya, pero a veces las circunstancias es que tengo que cortar con todo esto para poder vivir lo que desde dentro se siente. Claro. Que esto también es muy importante, el ser fiel a lo que... Suena muy Disney, ¿no? A lo que te dice el corazón. Pero vivir claro, en coherencia, ¿no? Esa certeza, exacto, claro, de que te dice, esto es lo que deseo experimentar o esto es lo que deseo en mi presente ahora o cuando llegue en un futuro, esto es ser fiel a uno mismo y vivir en base a lo que uno siente, que es lo que tú comentas, la coherencia. Sin coherencia somos esclavos del exterior. Porque sin coherencia estamos diciendo que aún necesitamos pertenecer, aún necesitamos la aprobación del exterior, aún tenemos miedo a la soledad, a que nos repudien, y no es consciente, pero el tema es, hay que ser honesto con lo que uno está viviendo, saber interpretarlo y después tomar las decisiones. Creo que el mensaje más importante que estás dando es que más allá de todas estas... por ahí problemas que pueden surgir, y lo ponemos entre comillas, ¿no? Dentro nuestro tenemos un poder totalmente ilimitado para lograr absolutamente todo, ¿no? Claro, esa grandeza que hay en nuestro interior de la que todos sospechamos desde que hemos nacido, pero la presión del exterior va haciendo que nos vayamos olvidando de quiénes somos y conectemos con un personaje que nos creemos que somos este personaje y el cuerpo que tenemos, pues hace que nos olvidemos de nuestras posibilidades ilimitadas de creación, porque somos seres de luz aquí, que hemos venido a extender la luz que somos en todos los formatos, cada uno con su especialidad, pero si no reconocemos esa grandeza divina a la cual pertenecemos, pues nos vamos a sentir limitados, porque el cuerpo limita, los diagnósticos limitan, las enfermedades limitan, el dinero limita, hay trabajos que nos limitan, la presión familiar limita, o sea, es que tenemos tantas opciones para decir, me quedo quieto, en zona de confort. Tantas opciones para decir, ahora no es el momento, no lo sé hacer, sin ayuda no voy a poder,
tengo miedo a los cambios, porque claro, uno también se resiste a conectar con esa grandeza por el miedo a dejar lo conocido. Pero claro, ¿quién te ha dicho que lo no conocido es negativo? Si estamos optando para conectar con lo ilimitado que somos, ¿cómo nos tiene que dar miedo lo limitado que estamos viviendo, la limitación que estamos viviendo ahora? Es que por sentido común no tiene sentido. Entonces, conectar con la ilimitación del ser que somos y de dónde procedemos es para lo que hemos venido, para conectar con quién somos y todo lo que somos capaces. Está claro que no lo vamos a hacer solos. Y por eso tenemos estos recursos presenciales, los eventos en los que damos esos caminos. Y yo lo digo por experiencia propia. Cuando tenía 4 años decidí que iba a ser bailarina. En 4 años lo decidí, voy a ser bailarina. Y bueno, pues mis padres, pues bueno, como soy una niña pequeña, pues venga, vayamos a bailar, ¿no? Pero cuando fui creciendo y la obsesión pasó a ser una obsesión muy grande, ya mis padres se preocuparon y hicieron lo posible para que yo desertara. O sea, me quedaría corta y tendría que hablar horas enteras para explicar todos los recursos de mi padre, sobre todo para que yo no entrara en ese mundo artístico, lleno de sacrificio para él, lleno de limitaciones económicas, de poco reconocimiento. Y cuando gané la batalla con mi padre, porque cuando lo gané, porque en algún momento tenía que ganar, tenía 18 años, y entonces tuve una lesión en la espalda, bailando. Y bueno, pues el diagnóstico en ese momento era limitada para bailar. O sea, tú no vas a bailar nunca más, never. Y además, si se te ocurre bailar, silla de ruedas. Entonces, claro, ese diagnóstico con su pronóstico, después de yo tantos años luchar para que se me concediera el deseo de poder bailar como yo quisiera y dedicarme profesionalmente, pues claro, en 24 horas se vino abajo. Y sí tuve la suerte que mis padres me apoyaron cuando yo dije, este diagnóstico no va conmigo, porque yo lo sé. Yo lo sé. No es un tema de tozudez, sino es una certeza. Entonces, pues, mis padres me llevaron a varios médicos, terapeutas, y conecté pues, con la medicina natural. Allí hice un tratamiento muy bueno, tan bueno que decidí estudiar medicina natural mientras me recuperaba, 2 años. Pero luego abrí una escuela de baile. He bailado a nivel internacional hasta que gané la 4ª posición en el Campeonato del Mundo. O sea, bailé hasta los 40 años. Y he llevado a parejas a bailar a un nivel internacional muy alto. O sea, jamás di credibilidad a la limitación de un diagnóstico, ¿de acuerdo? Y después, claro, cuando te reincorporas te das cuenta de que ya tienes 20 años y eres una abuela para bailar. Eres una abuela, literalmente. Porque claro, las bailarinas ya se profesionalizan mucho más jóvenes. Pero nunca fue un problema para mí. Bueno, pues no puedo ser bailarina profesional, lo seré de otra manera. Después, cuando a los 33 años me divorcié, que tuve esa gran crisis y decidí bailar a nivel activo, con 33 años, ponerte a buscar una pareja de baile, tú lo preguntas hoy en día y es imposible. Y viajé a Francia, viajé a Italia, viajé por todas partes para buscar un chico. Y aquello parecía otra situación que me limitaba de nuevo. Pero no, sabía que eso iba a salir. Sabía que iba a salir. Y salió. O sea, jamás me limité por las apariencias externas que no son nada favorables a tu sueño y a tu deseo. Y lo conseguí, pues ya te digo, a un nivel del más alto, internacional. Y después lo pude experimentar también a nivel de pareja, ¿no? Pues ya pasas los 40 años, pasas los 45 años, sigues sin pareja, y claro, pues el exterior no pinta nada bien, ¿sabes? Hay un nivel de conciencia y dices, madre mía, ¿qué va a pasar aquí, no? Pero dentro de mí sabía que la edad no era un problema. O sea, porque la edad es una limitación que nos impone la sociedad, de que a estas alturas
y ya divorciada anteriormente, cómo vas a tener pareja, Sí. te vas a complicar la vida. O sea, jamás me dejé condicionar por esas limitaciones y bueno, con 50 años me volví a casar, Ujú. ¿sabes? Y ¿dónde está la limitación? Es en lo que uno decide limitarse. Tal cual. Pero en realidad somos ilimitados. ilimitados, ilimitados. Totalmente. Solo hay que escuchar esa vocecita que sí te está diciendo, es posible. Y yo sé que después llega el pero ahora esto, pero ahora aquello, pero lo conseguiré cuando yo deje de trabajar, pero lo conseguiré cuando yo haya pagado mis deudas, pero lo conseguiré cuando ya esté libre de cargas familiares. Todos esos peros existen, Sí, pero tenemos vías para gestionarlos. totalmente. Y tú ofreces recursos de más y Bueno. formaciones de más y libros y todo para poder llegar a ese poder Sí, ilimitado que sí. somos y bueno, un Soy la evento prueba. también próximamente. Tengo que Eres decir el que soy la ejemplo. prueba. Sí. Tal cual. Sí. Bueno, Marta, hablabas de esto también, ¿no? Hasta que llega a los 50 y dices con todo estos temas de que quizás ya estoy un poco grande para una pareja y todo lo demás, al fin llegó el amor de verdad. Llegó el amor de verdad. ¿De verdad? Pero de y el verdad. libro también. Sí, Sí. de verdad de la buena. Y llega, pues no es cuando menos te lo espera, sino cuando tú estás en un estado de plenitud total. O sea, en realidad Receptiva ese amor. en paz contigo misma, en paz con tu parte masculina, en paz con tu parte femenina, con una aceptación total y absoluta de tu parte mental, emocional y física. O sea, cuando tú te sientes un ser completo, Sí. aparentemente, en relación a esas limitaciones que puedan haber en el exterior, Sí. ¿sabes? O sea, un estado de plenitud ajeno a todo lo que yo pueda estar interpretando con los ojos. Y nunca me planteé, ¿va a llegar o no va a llegar? Yo sabía que ya estaba allí la pareja. O sea, quizás no tocaba carne, ¿vale? Pero ya llegó un punto en que nunca fue un problema. Nunca fue un problema. Y con 50 años hice mi primer viaje sola de placer, por decirlo así. Sí. Para celebrar mis 50 años, pues primero me fui unos días a Londres y me sentí totalmente en pareja. Claro. Totalmente Contigo en misma, pareja. totalmente plena y en compañía. Exacto. Y después, pues en el 2019 me fui a América a hacer una gira y también, pues, y fíjate una cosa, un dato curioso que me parece, Sí. pues estando en Estados Unidos, pues me regalé el ir un fin de semana a Disney sola. Sí, y con 50 años, ¿no? O sea, que uno puede decir, ¿pero qué hace una chica de 50 años sola en Disneylandia? Bueno, es que me lo pasé fantástico, hasta lloraba en momentos de alegría, Wow. o sea, conectando con la inocencia, y claro, cuando uno está vibrando a esa frecuencia tan alta de gratitud y de inocencia, por el simple hecho de estar viva, por el simple hecho de existir, ¿cómo no vas a atraer a un ser que vibra en tu misma frecuencia? Que vibra en la alegría, que vibra en la gratitud, que es inocencia en estado puro. Entonces, para mí, ese viaje a Disney, ese fin de semana, lo tengo particularmente en una cajita de memoria, de decir, allí conecté muy fuerte con la inocencia y la gratitud. Qué hermoso. Y a los 15 días conocí a mi pareja. Wow. O sea, Qué saliendo hermoso de allí, mensaje. 15 días o una semana pasó. Ajá. Sí. Qué hermoso mensaje, Marta, de verdad. La cuestión es conectar, ¿no? Conectar con uno Sí. y vibrar en esa frecuencia. Sí. Y creo que el mensaje es que todos podemos lograr eso, ¿no? Es absolutamente todos. Podemos, porque es una decisión que hay que Claro. tomar. Y si uno decide que no toma esa decisión, hay que respetarlo. Porque todos tenemos unos tiempos diferentes. Claro. ¿Vale? Pero mientras no se toman las decisiones, se va alargando la agonía. Seguro. Y dejas de vivir tu vida. Claro. Dejas de vivir tu vida. Y esto es importante. En tantos años que llevo compartiendo, pues sí que me doy cuenta de que las personas se resisten a tomar las decisiones. Sí. Porque entiendo que es una responsabilidad muy grande. Ya, pero es que es tu vida. Claro. Es tu vida.
y sigues evitando tomar una decisión porque el otro se va a herir o la otra persona se puede molestar o van a haber cambios. Claro, pero es que las decisiones son para evolucionar, no para seguir viviendo siempre lo mismo. Si es que te sirve lo que sigues viviendo, pues nada. Pero el tema es que hay que reconocer que en realidad tampoco estamos tan bien. Claro. Y si no estás tan bien, pues toma la decisión. Totalmente. La opción o la elección es entre sobrevivir o vivir realmente, ¿no? Exacto, pero sobrevivir es cuando soy efecto de los demás. Claro. O sea, los demás toman las decisiones y mueven los hilos y yo simplemente sigo, como si fuera la corderita. Claro. ¿De acuerdo? Entonces no te quejes. Si tú tienes claro que este es tu papel, no te quejes. Pero ¿cuándo vas a ser la protagonista de tu propia película? Claro. ¿Cuándo vas a ser causa y que el exterior tú veas el efecto, que es la manifestación de esa causa, que es lo que decides experimentar? Marta, también has tenido en cuenta lo que es esto, ¿no? De la educación emocional en los niños. Te has dedicado también a los niños. ¿Qué te llevó a crear a ese hermoso personaje como es Nevai? El recordar momentos de mi infancia, que no he tenido una infancia infeliz, ni muchísimo menos, pero sí poco espacio para expresarme. Sí, poco espacio para expresarme, sobre todo en mi época de adolescencia, que como todos los adolescentes pues es una etapa muy dura y la mía pues considero que lo fue, ¿no? El no tener ese espacio emocional para expresarme, para decir lo que yo siento, para tener un espacio para hablar, para que se me tenga en cuenta. Muy bien, no hay ese espacio, pero ¿qué haces? Pues te cierras y empiezas a sufrir, porque te duele esa situación. Entonces, todos vamos a interpretar situaciones que aunque no son reales, porque las estoy interpretando, ¿de acuerdo? Porque tengo un nivel de conciencia de 10 años, 11 años, 12 años, 15, estoy interpretando una situación, pero esa interpretación me lleva a unas emociones que no sé qué hacer con ellas. ¿Qué puedo hacer con ellas? Esconderlas, ¿de acuerdo? Porque quizás es demasiado traumático explicar lo que me sucede, o tengo miedo a explicarlo por las represalias que pueda tener, por si no soy comprendida, o no expreso mis emociones para no preocupar a mis padres, que esto es muy frecuente. Entonces, claro, todo esto se va quedando congelado y luego somos adultos y estamos todos haciendo terapia. Claro. Todos haciendo terapia y leyendo mis libros. Entonces, bueno, pues para evitar hacer terapia en el futuro y tener que ver mis vídeos y mis libros, pues bueno, pues aquí hay estos recursos para la gestión emocional en los niños, que claro, que cuando los padres o los abuelos ya compran el material, por ejemplo, de Nevai, ya estamos viendo que hay una familia con conciencia, que quiere dar recursos, que no saben explicar a los niños para que cuando sean adultos sean emocionalmente maduros. Porque tú sabes que hoy en día hay muchos adultos que emocionalmente aún están en una etapa infantil, pues porque hay unos traumas, hay unas heridas. Entonces, pues claro, estamos aquí pues reaccionando con el exterior continuamente por el miedo a que nos hieran. Claro. Pero todo esto viene de la infancia. O sea, cualquier terapeuta, psicólogo, psiquiatra, vamos a ir a la infancia, a qué ha pasado ese día, esa hora, qué sucedió. Entonces, estamos dando recursos para que ese día, esa hora, el niño sepa qué hacer. Sepa qué hacer. Hermosa, ¿eh? Qué bueno. Felicitaciones por todo el trabajo. Y bueno, Marta, todo este camino que hemos hecho desde que empezamos esta entrevista de tu evolución, ¿no? De tu desarrollo personal, a través de tus libros, de todas las formaciones que ofreces también, bueno, nos lleva a un punto. Creo que el mensaje es claro. Tenemos un poder absolutamente ilimitado, ¿sí? Y ahora vas a plasmar en un evento todo este camino recorrido. Cuéntanos un poquito. Sí, parece una utopía, ¿eh? Sí. Parece esto una película de que podemos conectar con nuestro poder interior y reconocer lo ilimitados que somos. Sí que parece muy surrealista porque la realidad es que tenemos los pies en la tierra y hay que pagar unas facturas y hay unos diagnósticos médicos y hay unos compromisos familiares, sociales que cumplir y yo pues me siento totalmente limitada. Bueno, el tema es que no es que tengas que cambiar tu vida al 100%, sino es que primero reconozcas tus capacidades, que te des cuenta de dónde se cortó, en qué momento uno decidió soy limitado, qué sucedió, que nos demos cuenta y rebobinar y decir voy a cambiar esa decisión, ¿sabes?
Entonces, que tú reconozcas tus capacidades, tu potencial, que sientas que realmente tus deseos se pueden manifestar, siempre y cuando estemos en una zona de paz, Sí. independientemente de las circunstancias que pueden ser totalmente contrarias, y de verdad que sé de lo que hablo. Esto es lo primero. Y que después decidas llevar a la práctica esta capacidad de manifestar, esto ya es otra cosa. Pero si todos viviéramos con esta certeza de mis capacidades a nivel mental, emocional y físicas, evidentemente, el mundo no estaría como está. Claro. Porque el mundo está dividido entre los que se sienten capaces y los que no, entre los que mandan y los que siguen. Sí. Porque de alguna manera los que siguen es porque no se sienten aún del todo poderosos. Claro. ¿De acuerdo? Y no me estoy refiriendo ahora a la sociedad ni a la política, sino dentro del círculo de cada uno, Sí. siempre hay personajes que lideran más que otros. Claro. ¿Vale? Y entonces esto se extrapola a cualquier etapa de tu vida que estés viviendo, en cualquier fase de tu vida. Entonces, el propósito de Ilimitado, del evento que vamos a hacer próximamente en Sitges y en Jaén, Sí. el propósito es, primero de todo, reconocer nuestras capacidades ilimitadas de manifestar, y después ya cada uno va a decidir si las usa o no, pero como mínimo reconocerlas. Totalmente. Bueno, tienes ahí la cámara, puedes invitar a la gente, dinos por qué, para qué tendríamos que ir a Ilimitado. ¿Por qué no nos podemos perder este evento, este mega evento imprescindible, ¿no? Si queremos dejar de sufrir. Si de alguna manera estás sufriendo, por quien sea, por alguna persona que es un ser querido tuyo, si estás sufriendo porque el trabajo no te sale, si estás preocupado excesivamente por el futuro, si vas en contra de tu presente, si no sabes qué hacer en la vida, si no le encuentras el sentido a tu vida, si aún tienes cargas de tu pasado, tienes que venir a Ilimitado, o en Sitges o en Jaén, te espero. Vamos a hacer todo para que puedas reconocer cómo te has limitado a ti mismo, cómo has dado poder al exterior para tú limitarte. Vamos a reconocer también cómo te has autolimitado cuando lo decidiste, y vamos a volver a decidir. Y en esa decisión, que vamos a quedar en un punto neutro, vamos a estar como en una frontera. Y en esa frontera tú vas a decidir, a partir de ahora, porque eres responsable de tus decisiones, decido la experiencia de vivir estas situaciones en las que voy a poder reconocer que tengo una mente totalmente ilimitada y de que sí es posible manifestar lo que yo deseo. Gracias, Marta.